Ahí está. Entonces, hoy día vamos a ver ciertos ejercicios de los intervalos de confianza y vamos a ver, cierto, también de pruebas de hipótesis. Entonces, en la guía, ustedes que tienen ahí la guía de intervalos de confianza, ¿sí alguna consulta? Juan Pablo, no, ¿quién quiere consultar? Christopher. Ahí entonces les voy a compartir pantalla. En la guía de intervalos de confianza vamos a hacer algunos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el 9, que dice un agricultor quiere estimar. ¿Tienen la guía abierta, chiquillos? ¿La de intervalos de confianza? ¿O los espero que la abran? ¿La encontraron? La guía que yo les estoy compartiendo para que cuando veamos la pizarra, cuando vayamos en la pizarra, ustedes también tengan, ¿cierto? No se desconecten ahí. Sí, profe. Ya. Entonces, dice, un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce con un error menor de 10 gramos, empleando una muestra de 81 naranjas, sabiendo que la desviación típica poblacional es de 36 gramos. ¿Cuál será el máximo nivel de confianza con que realizará la estimación? ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Debemos trabajar con un error, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la pizarra. Y a través del error, ¿cierto? Nos dicen que nosotros resolvamos la estimación. O sea, el máximo nivel de confianza con que se realizará esa estimación. El 9 de la guía, vamos a colocarle de intervalos de confianza. Entonces, nos dice que el error, ¿cierto?, es menor que 10 gramos, ¿cierto? Nosotros sabemos que el margen de error, ¿de cuánto es? La fórmula del margen de error. ¿Cuál sería la fórmula del margen de error, chiquillos? El percentil, ¿cierto?, que va a acompañar bajo la distribución normal. ¿Y por qué bajo la distribución normal? Porque nos dice que es conocida, ¿cierto?, la desviación estándar. Dice que sabiendo que la desviación típica poblacional es de 36 gramos. Entonces la desviación que nos están dando, ¿cierto?, de la población. Por tanto, para encontrar, ¿cierto?, el margen de error se obtiene a través del valor que va a vivir en la distribución normal, ¿cierto?, bajo cuánta confianza, ¿cierto? La confianza se desconoce. Nos da solamente, ¿cierto?, el error, nos da el tamaño de muestra,
nos da la desviación estándar, pero se desconoce, ¿cierto?, este valor. Este valor es nuestra incógnita. Entonces, z de alfa medios es nuestra incógnita con respecto, ¿cierto?, la desviación estándar de la media muestral con desviación estándar conocida en la población. Ese es el margen de error menor, ¿cierto?, a 10. Entonces, reemplazamos los valores. ¿Cuánto nos dicen que es la desviación estándar poblacional, chiquillos? ¿Cuánto es la desviación estándar poblacional? 36 gramos. 36, ¿cierto? Muy bien. Y la raíz cuadrada de... ¿Cuánto era el tamaño de muestra? 81. De 81, ¿cierto? Eso menor a 10. Entonces, por tanto, ahí vamos a abrir más diapositivas de la pizarra. Entonces seguimos reemplazando, ¿cierto? Y vamos a llegar aquí z de alfa medios. Z de alfa medios, ¿cierto? Es menor que ¿quién? Que 10 cuartos, ¿cierto? Que 10 cuartos. Entonces sabemos que Z de alfa medios, ¿cierto? Menor que 2,5. Entonces, para encontrar a lo que nos están pidiendo es alfa medios. Esa es nuestra incógnita, ¿cierto? Alfa medios, para poder encontrarla, ¿cierto? Uno busca el cuantil, uno busca, ¿cierto?, el valor en la tabla de la distribución normal. Si uno lo busca por el lado de alfa medios, uno lo busca en la tabla de la derecha, ¿cierto? Y si uno lo quiere buscar en la tabla, ¿cierto?, de la izquierda, 1 menos alfa medios. Entonces, si uno lo busca en la derecha, ¿cierto?, ¿cuánto sería entonces esa probabilidad que uno busque en la tabla? Ahí abrimos la tabla de la distribución normal hacia la izquierda, ¿cierto? La tabla de la distribución normal hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, que se encuentra en tablas estadísticas. En tablas estadísticas. Tabla 3, ¿cierto? Tabla 3. Podemos buscar. Y buscamos el valor, ¿cierto?, de Z, que sería el valor, ¿cierto?, 2,5. 2,5 me dice que es un valor de ¿cuánto? Me dice que es de 0,00621. 0,002,50, ¿cierto? 0,00621. Entonces, por tanto, lo reemplazamos. 0,00621. Por tanto, ¿cuánto sería, cierto, alfa? ¿Cuánto sería alfa? Si alfa medios es 0,00621, el 0,0621 se multiplica por 2 y nos queda 0,0124,2. ¿Ya? Ahí encontramos el nivel de significancia, ¿cierto?
Entonces nos están preguntando por la confianza. ¿Cuál es el máximo, cierto, de confianza con que se realizará la estimación? Entonces, si encontramos el nivel de significancia, ya tenemos el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, ¿cuánto sería el nivel de significancia? Sería 1 menos el nivel, el nivel de confianza sería 1 menos el nivel de significancia. Entonces ahí nos da cuánta confianza, 0,9876 es el nivel de confianza. Entonces, por tanto, con un 98,76% de confianza se realizará la estimación. Por tanto, ¿cierto? Con un 98,76% de confianza se realizará la estimación. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a ese ejercicio, chiquillos? Al ejercicio número 9. ¿Profe? Sí, Disculpe, no es que algo pequeño. ¿Cómo era sí, para dime. reconocer dónde buscarla en la cola izquierda y la cola derecha? Si Se tú lo me reemplazas, traspapelé. sí, si tú lo reemplazas acá, un ejemplo, lo dejas como el error, el margen de error, ¿cierto? El valor de z por la desviación estándar, ¿cierto? Si tú aquí lo dejas como alfa medios, lo buscas en la tabla derecha. Si aquí tú lo dejas en 1 menos alfa medios, lo buscas en la cola izquierda. Entonces, si lo dejas con la cola izquierda, ahí, ¿cierto? Uno lo busca en la cola izquierda y quedaría, en vez de alfa medios, quedaría aquí como 1 menos alfa medios. Y daría el mismo número al final. Claro, ¿Sería? daría el mismo, aquí ya no sería 0,00621, sino que sería otro valor que está en la tabla y es más largo, ¿cierto? Es más largo el proceso porque después hay que restarle. Entonces acá, ¿cierto? En la tabla de la distribución normal dice que es de 2,5, nos seguimos bajando y el 2,5 me dice que es 0,9938. Entonces ese valor lo reemplazamos acá. Entonces si quiere lo hacemos mejor para la izquierda también, para que así no se pierda. Vamos a hacerlo en la otra dirección de las dos formas. Vamos a hacerlo de las dos formas. El error, ¿cierto? Nos dice que es menor que 10. Si se quiere hacer hacia la izquierda, quedaría z de 1 menos alfa medios, ¿cierto? Por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿cierto? De n. Menor que 10. Entonces acá, ¿cierto? Reemplazamos los valores, lo mismo, z de 1 menos alfa medios por 36, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 81, que es 9. Entonces acá, ¿cierto? Sería z de 1 menos alfa medios, z de 1 menos alfa medios, menor que, ¿cierto? 10 cuartos. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros buscamos el z de 1 menos alfa medios, tiene que ser menor que 2,5. Entonces lo que andamos buscando es esta incógnita. Entonces eso la buscamos con el valor, ¿cierto? Que está fuera, 1 menos alfa medios, andamos buscando una probabilidad, ¿cierto? Y entonces la buscamos fuera de la tabla. Y si andamos buscando esta probabilidad que está a la izquierda, ¿cierto? Es como que escribiéramos la probabilidad de z menor que 2,5. Entonces lo buscamos en la tabla izquierda y sería 0,9938, ¿cierto? Y ahí encontramos, ¿cierto? Alfa medios. Alfa medios va a ser ¿cuánto? Menor que
1 menos 0,90, 1 menos 0,9938. Y eso nos va a dar 0,0062. Entonces, por tanto, alfa, ¿cierto? Alfa va a ser menor que 0,0124. Esa es la significancia, ¿cierto? Y la confianza, 1 menos alfa. Eso es lo que andamos, esto es lo que andamos buscando nosotros. 1 menos alfa. ¿Ya? Ay, me parece que estoy incorrecto. Eso es lo que andamos buscando, ¿cierto? Que es el nivel de confianza. El nivel de confianza. Y eso es 1 menos el nivel de significancia. 1 menos 0,0124, que sería 0,9876. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ya, Gracias. ya, ya, chiquillos. Entonces, vamos a hacer el siguiente, ¿cierto? El siguiente. Profe, Sí, yo tenía una consulta sobre la guía, el ejercicio 2, en la pregunta que dice, ¿qué efecto ya, tiene que aumentar? vamos a hacerlo. Vamos a hacer el 2. Acá. ¿Qué efecto tiene aumentar el nivel de confianza en la estimación por intervalo? Entonces, si nosotros aumentamos el nivel de confianza, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la longitud o a la amplitud del intervalo? A medida que aumenta la confianza, ¿cierto? Le sucede que aumenta la longitud del intervalo, ¿ya? Aumenta, ¿cierto? El margen de error, porque, ¿cierto? Acompaña el valor del percentil en la distribución donde estemos trabajando. Entonces, por tanto, ahí nos va a aumentar el margen de error. Y cuando nosotros disminuimos el nivel de confianza, ¿qué le pasa a la amplitud del intervalo? Se va disminuyendo. O sea, el intervalo se va haciendo cada vez más angosto. Pero aumentar el nivel de confianza, ¿cierto? Tiene cierto, el intervalo se va haciendo cada vez más ancho, más amplio. ¿Ya? Entonces lo podemos ver en un ejemplo también. Cuando tengamos los datos, lo vemos en un ejemplo ahí justificado. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, entonces la podemos ver en el siguiente también, ¿cierto? En el siguiente, el 10, que nos dice, en una muestra de tamaño 29 tomada al azar, se ha obtenido una media muestral igual a 50 y desviación estándar de 2. Nos piden calcular un intervalo de confianza de 97% para la media de la población. ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar el R-Commander en este ejercicio y ábrenlo mientras, el R-Commander, y en el 10, si les dan eso, ustedes lo ven en la prueba, ¿cierto? ¿Qué tendrían que hacer ahí? O sea, ¿cómo encuentran ese intervalo? ¿A través de qué distribución? ¿La distribución normal o la distribución t-de-student? ¿Cómo lo construyen? Normal. Dicen una muestra de tamaño 29, tomada al azar. Dice, en esa muestra se ha obtenido una media muestral igual a 50 y en esa media muestral se ha obtenido una desviación estándar de ¿cuánto? De 2. En esa muestra. Entonces lo que nos están dando ahí, esa desviación estándar, ¿muestral o poblacional? Muestral. Muestral. ¿Quién trabaja con la desviación estándar muestral? ¿Qué distribución? Zeta. Con la desviación estándar muestral es la t-de-student. La desviación estándar conocida en la población
La desviación estándar conocida, ¿cierto? La poblacional trabaja Z. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Cómo? De nuevo, ¿puedo volver a repetir lo último que dijo, por favor? Sí, por supuesto. La desviación estándar conocida en la población, en la totalidad, ¿cierto? En la población se trabaja con Z. Y cuando la desconocemos en la población y nosotros la conocemos en la muestra, ¿cierto? Cuando la desconocemos en la población, se trabaja con la estimación de la desviación estándar poblacional, ¿cierto? Con la estimación de ese parámetro. ¿Y cuál sería la estimación de ese parámetro? La desviación estándar muestral. Y esa es la que nos están dando en la número 10. Entonces ahí, ¿quién trabaja con la desviación estándar desconocida en la población? Porque aquí es desconocida en la población, ¿cierto? ¿Dónde es conocida? En la muestra, ¿cierto? Dice, en una muestra de tamaño 29, tomada al azar, se ha obtenido una media muestral igual a 50 y una desviación estándar de 2. ¿Se entiende? Entonces se ocupa la distribución T de student. ¿Sí? ¿Se comprendió? Chiquillos, que estaban con la duda o los que no entendieron, Sí, profe, gracias. ya, entonces vamos a hacerlo. Ahí vamos a la pizarra, ¿cierto? Vamos a la pizarra. Vamos a construirlo, ¿cierto? Nos piden construir un intervalo de 97% de confianza y vamos a borrar ese puntito. Entonces el número 10 nos dicen cree, ¿cierto? Construya un intervalo de confianza de 97% para la media poblacional, ¿cierto? Y nosotros necesitamos la estimación de la media poblacional, que es la media muestral, ¿cierto? La estimación puntual más menos el valor, ¿cierto? En la T de student bajo el percentil 1 menos alfa medios o alfa medios, ¿cierto? O alfa medios acá. Para las dos colas es lo mismo, ¿cierto? Y lo vamos a ver en el R Commander. ¿Con cuántos grados de libertad? Con n menos 1 grado de libertad por la desviación estándar, ¿cierto? Muestral, por la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, antes de construirlo, vamos a calcular, ¿cierto? Vamos a calcular los elementos que están presentes ahí en ese intervalo, ¿cierto? Nos dicen que la media muestral me dicen que es igual a 50. Me dicen que la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? La estimación de la desviación estándar poblacional, que es la desviación estándar muestral, es 2. También me dan el tamaño de la muestra, ¿cierto? Que sería 29. Y debemos encontrar, ¿cierto? El valor en la T de student, el cuantil, ¿cierto? En el R nos dicen que con una confianza de ¿cuánto? Ahí tenemos que encontrar el T, ¿cierto? De 1 menos alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Entonces, ahí 1 menos alfa, la confianza es de ¿cuánto? 0,97 nos dicen, ¿cierto? 0,97. ¿Cuánto sería alfa entonces? ¿Cuánto sería alfa, chiquillos? ¿Cuánto sería el nivel de significancia?
Muy bien. 0,03. ¿Cuánto sería alfa medios? 0,03 dividido en 2, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? Cero coma 015. Muy bien, muy bien. 0,015. Y acá, si nosotros lo queremos buscar en esta dirección, le colocamos, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar las 2 o t de alfa medios, que es lo mismo, ¿cierto? Va a dar lo mismo en dirección izquierda y esta es la dirección derecha. Entonces nos va a dar el mismo, por eso es que en los libros aparece, ¿cierto? En algunos con alfa medios, en otros aparece con 1 menos alfa medios. Entonces aquí en la derecha sería alfa, o sea, 0,015, 0,015, ¿y con cuántos grados de libertad? ¿Con cuántos grados de libertad, chiquillos? Tendríamos que buscar ese cuantil. 28. 28. Con 28, muy bien. ¿Ya? Y acá restamos 1 menos 0,015 para encontrarlo en la izquierda. Entonces, para encontrarlo en la izquierda sería 1 menos 0,015. Entonces, ahí sería ¿cuánto? 0,985. ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos reemplazando. El t, entonces, a la izquierda sería de 0,985. Basta con que ustedes lo calculen para 1. ¿Ya? Les va a dar lo mismo. Aquí lo vamos a hacer en el ejemplo, ¿cierto? De las dos. ¿Tienen abierto el R Commander, chiquillos? ¿Tienen abierto el R Commander? Yo parece que Yo al no. menos sí. Ya, parece que yo no. Yo no lo voy a abrir al tiro. Le dije antes que lo abrieran ustedes, yo no lo abrí. Ande, abrí la pizarra. Ay, voy a cargar el paquete del RCMDR. Acá. Y le colocamos OK. Estoy grabando, ¿cierto, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Gracias, chiquillos. Entonces ahí nosotros nos vamos a distribuciones, distribuciones, nos vamos a distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, y me pregunta por la probabilidad. Entonces, si le queremos buscar, nosotros estamos en la prueba y le queremos buscar la derecha, le colocamos, ¿cierto? 0,015, 0,015, y le colocamos los grados de libertad correspondientes, ¿cierto? Al ejemplo, que serían 28 grados de libertad, y la cola izquierda, ¿cierto? Ahí cola izquierda. Perdón, la cola derecha. La cola derecha, ¿cierto? Alfa medios. La cola derecha. Entonces ahí le colocamos aceptar, aceptar, y nos da un valor de 2,286. Y ahora, si nosotros estamos trabajando con el 1 menos alfa medios, ¿cierto? Con la cola izquierda, nos vamos a distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, ¿cierto? Y ahí buscamos, ¿cierto? La probabilidad, ahí buscamos la probabilidad de 0,985. 0,985. Con 28 grados de libertad también, pero acá nos cambia la cola, ¿cierto? La dirección. Estamos buscando hacia la izquierda. Entonces, por tanto, ahí le colocamos aceptar y nos da, ¿cierto?, el mismo valor que debemos colocar en la TDStudent antes de la desviación estándar, ¿cierto? El valor del percentil de la TDStudent, que sería 2,286. Entonces podemos ahí cortarlo en los tres primeros
cortémoslo, trabajemos con los 3 primeros decimales que nos arroje el programa, ya, 2,286, y ahí lo cortamos, ¿ya? Para que no, así no coloquemos todos los decimales a veces que nos entrega el R. Entonces ahí lo cortamos, 2,286. Y eso lo reemplazamos, ¿cierto?, en la pizarra. 2,286 para ambos casos, ¿cierto? Para ambos casos. 2,286. Entonces, ¿cierto? Ahora nosotros construimos el intervalo. Ahora construimos el intervalo. Aquí más limpio, ¿cierto? Que está intervalo de confianza de 97% para la media, ¿cierto? Poblacional. Y eso es el promedio muestral, que sería 50, ¿cierto? Más menos el valor de la T, que es 2,286 multiplicado por la desviación estándar muestral, que sería 2, ¿cierto?, sobre la raíz cuadrada de 29 del tamaño de la muestra. Entonces ahí encontramos el margen de error, ¿cierto? Entonces ahí 50 más menos, ¿cuánto sería el margen de error? ¿Cuánto sería el margen de error ahí, chiquillos? 50 más menos el margen de error. ¿Cuánto les da el margen de error? ¿0,849? Sí, muy bien. 0,849. Muy bien. Entonces, por tanto, ahí nos da en el intervalo inferior, sería 50 menos 0,849, ¿cierto? Menos el margen de error. Y en el lado superior, 50 más 0,849. ¿Cuánto nos quedaría entonces en el intervalo inferior? 49,15. 49, dejémoslo en 3 decimales, 151, ¿cierto? Y 50 más 0,849 sería 50,849, ¿cierto? 50,849. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Por tanto, vamos a dar la respuesta, ¿cierto? Vamos a dar la respuesta. Por tanto, la media se encuentra en el intervalo. La media se encuentra en el intervalo 49,151 a 50,849 con un 97% de confianza. Con un 97% de confianza. ¿Ya? Entonces acá, si nosotros miramos justificando, ¿cierto? ¿Qué le pasaría a la longitud del intervalo si aumenta la confianza? Justificando la pregunta 2, ¿cierto? Que ahora tenemos datos nosotros. Si aumentamos la confianza a 99%, si aumentamos la confianza a 99%, ¿cierto? Ahí encontramos, nos va a cambiar ¿cuánto sería el valor que tenemos que encontrar en la T de student? ¿Cierto? El margen de error, vamos a ver acá, un intervalo de 99% de confianza. Si nosotros aumentamos la confianza en este mismo ejemplo, si aumentamos la confianza a 99%, ¿cierto? Ahí nos va a quedar 50, nos va a quedar el valor de la T de student, ¿cierto? Bajo alfa medios o 1 menos alfa medios, con 28 grados de libertad, ¿cierto? Y multiplicado por 2 sobre la raíz cuadrada de 29.
Entonces, acá, ¿cierto? Nos va a cambiar. 1 menos alfa es 0,99, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces alfa? ¿Cuánto sería alfa, chiquillos? 1 menos 0,99. 0,01, ¿ya? Entonces alfa medios, ¿cuánto va a dar? 0,01 dividido en 2, ¿ya? 0,01 dividido en 2. Entonces eso nos va a dar ¿de cuánto? 0,005. Eso nos va a dar, ¿cierto? Con alfa medios. Entonces para encontrar, ¿cierto? El t de 0,005, ¿cierto? ¿Con cuántos grados de libertad? Con 28 grados de libertad. Eso es lo que vamos a buscar en el R, ¿cierto? Para poder encontrar y calcular el nuevo margen de error. Entonces ahí lo buscamos en distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, ¿cierto? Y me pregunta por la probabilidad. Sería 0,005, ¿cierto? Con 28 grados de libertad y con la cola derecha, ¿cierto? Con la cola derecha, ahí le colocamos aceptar, ¿cierto? Y nos da un valor de 2,763. 2,763. Eso nos da el valor que acompaña, ¿cierto? 2,763. Ay, me quedó como feo el número. 2,763. ¿Ya? Entonces ahí lo encontramos, calculamos el margen de error, ¿cierto? En la siguiente diapo, ahí sería el intervalo. Ahí sería el intervalo de confianza de 99% para la media. Eso nos da, ¿cierto? 50 más menos, acá lo reemplazamos por ¿cuánto? Por 2,763, ¿cierto? Con 99% de confianza. 2,763 multiplicado por 2 sobre la raíz cuadrada de 29. Entonces, ¿cuánto nos daría el margen de error? ¿Cuánto nos daría el margen de error, chiquillos? Más o menos 2,763 por 2. Y dividido en la raíz cuadrada de 29, que sería 5,385. Entonces nos queda un margen de error de ¿cuánto? Nos queda un margen de error de, más o menos, ¿cierto? Ahí, de 1,026. 1,026. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno anda buscando en la amplitud? ¿Cierto? ¿Cuánto sería la amplitud del intervalo anterior? ¿Cuánto sería la amplitud de este intervalo? ¿Cuánto sería la amplitud? 2 veces el margen de error para un 97% de confianza. ¿Cuánto nos quedaría la amplitud para ese intervalo? 2 por el margen de error. Y el margen de error para un 97% de confianza con los datos muestrales que nos dieron, nos dio 0,849. ¿Cierto, chiquillos? Y la amplitud, ¿cuánto sería entonces la amplitud del intervalo? 2 veces, ¿cierto? El margen de error, que sería 2 por 0,849, que sería
1,698. Esa sería, ¿cierto?, la longitud del intervalo para un 97% de confianza, basado, ¿cierto?, en estos datos muestrales. ¿Cuánto sería con 99% de confianza? ¿Cuánto sería la amplitud para 99% de confianza? Sería 2 veces el margen de error, ¿cierto? Y sería 2 veces, ¿cuál sería el margen de error para 99% de confianza? 1,026. Entonces, ¿ahí qué le pasa a la longitud? ¿Qué le pasa a la amplitud del intervalo? ¿Aumenta? Aumenta, ¿cierto? Ahí sería 2,052. Entonces, por tanto, a medida, ¿cierto? A medida que aumenta la confianza, o el nivel de confianza, ¿cierto? Aumenta la amplitud del intervalo. Aumenta la amplitud del intervalo. ¿Ya? Vamos a hacer la letra B antes de pasar al intervalo de confianza. La letra B del 10. Vamos a hacer la letra B del 10. Y la letra B del 10, ¿qué nos dice? Nos dice... la letra B del 10 nos dice, con el mismo nivel de confianza, con 97%, dice, ¿qué tamaño mínimo debe tener la muestra para que la amplitud del intervalo que se obtenga sea como máximo 1? Entonces ahí, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo con eso? Que la amplitud, ¿cierto? Debe ser como máximo 1. Nos preguntan a través de ello el tamaño de la muestra. O sea, ¿quién es nuestra incógnita? N. ¿Ya? N. N es nuestra incógnita. Entonces, por tanto, ¿cierto? Acá nosotros vamos a dejar, ¿cierto? La amplitud del intervalo, la letra B. La amplitud es 2 veces el margen de error. Eso nos dice que como máximo, ¿cierto? 1. A través de ello, ¿cuánto debe ser el tamaño de la muestra? Ahí reemplazando los valores que nos dieron, 2 por el margen de error, 2 por 2,800, ¿cierto? 2,286. 2,286, reemplazando los mismos valores por 2, pero nuestra incógnita es n, ¿cierto? Esta es nuestra incógnita y nos dicen que es a lo más 1. Entonces, por tanto, ahí multiplicando, ¿cierto? Arriba nos da, ¿cuánto? 9, 2 por 2,286 por 2 nos da 9,144. 9,144 y ahí menor el n, ¿cierto? Lo pasamos para el otro lado, que sería la raíz cuadrada. Entonces, el n es lo mismo que fuera n, ¿cierto? Ahí mayor, el valor menor que n sería mayor, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Elevamos al cuadrado ambos casos y nos quedaría 9,144 al cuadrado. Y eso nos quedaría ¿cuánto? 83,61. Aproximadamente entonces el tamaño de muestra sería, lo aproximamos siempre al entero siguiente, que sería 84. Por tanto, el tamaño mínimo de muestra, ¿cierto? Por tanto, el tamaño mínimo de muestra, vamos a escribirlo acá. Por tanto, el tamaño mínimo de muestra es de
84 para que la amplitud del intervalo sea como máximo 1. Para que la amplitud del intervalo sea como máximo 1. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó clara la letra B? ¿Alguna duda de la letra B? Profe, era Z, dice arriba Z por E. 2, no, ese es 2, la amplitud. Esta es la fórmula de la amplitud. 2 veces el margen de error. Ahora sí es que la vi como una Z por eso. Ya, gracias. Sí, no hay problema. Esa es la amplitud. Esa es la amplitud del intervalo. ¿Ya? Esa es la amplitud del intervalo. Entonces la amplitud es 2 veces el margen de error. Entonces se multiplica 2 por el margen de error, ¿cierto? Que ahí en sí nos está dando. Vamos a hacer uno de prueba de hipótesis. Vamos a irnos a la guía de prueba de hipótesis. Ejercicios, pruebas de hipótesis. Vamos a hacer el 5. Vamos a hacer el número 5. Entonces, dice, ¿estamos todos en la guía de prueba de hipótesis? ¿Lo espero? Abre la guía de prueba de hipótesis. Ustedes me avisan para que lo vamos viendo todos juntos, ¿ya? Y lo vamos comprendiendo. Ah, de acá de la prueba de hipótesis se me había olvidado. De acá de la prueba de hipótesis, ¿cierto? El 1 y el 2 no les entraría, chiquillos, porque eso se hace con el test de Z y no lo alcanzamos a ver el test de Z para distribución, para desviación estándar conocida en la población. Entonces acá el 1 y el 2 nos indican para desviación estándar conocida. Entonces eso es lo que les iba a rescatar hoy día, a decir, el 1 y el 2 consta de trabajar con el TZ, ¿cierto? Construir a través del TZ, no de la TDStudent, ¿cierto? Porque nos da la desviación estándar en la población, ¿cierto? Entonces, el 2 también, ¿cierto? Nos dan efectivamente la desviación estándar también en la población, la desviación estándar poblacional. Entonces, por tanto, debemos trabajar con el TZ. Entonces, eso no les entra a ustedes, ¿cierto? Para mañana. Les entra la TDStudent. Entonces, del 3 en adelante, del ejercicio 3 en adelante, ¿cierto? Ahí, esos ejercicios, ¿cierto? Ahí con la TDStudent. Ahí aplican la TDStudent. Del 3 al 6. Entonces, vamos a hacer el número 5. Dice, el conocimiento del contenido de nitratos en los alimentos es de gran importancia debido a que una alta ingesta de nitratos en la dieta humana se ha relacionado con el cáncer gástrico. En el año 2001, CERNAC publica un informe sobre acumulación de nitratos en lechuga y espinacas, donde se mide el contenido de nitratos en una muestra de lechugas españolas que se venden en Santiago. Según el reglamento de la Unión Europea, el contenido de nitratos en las lechugas no debe sobrepasar los 4.500. Ya eso es lo conocido. Eso es lo que se sabe. ¿Existe suficiente evidencia para concluir que la concentración de cadmio en las lechugas españolas que venden en Santiago es mayor que 4.500? Entonces ahí, ¿qué nos están pidiendo probar? ¿Qué es lo que el investigador quiere probar como H1? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe de conocido? ¿Qué es lo conocido? ¿Qué es lo conocido que se sabe? Ejercicio, vamos a colocarle pruebas de hipótesis. Ejercicio, prueba de hipótesis.
¿Qué se sabe, chiquillos? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a plantear, Se ¿cierto? El sabe paso. que la lechuga no pueden pasar los 4.500. Exacto. Entonces sería la media, ¿cierto? La media de, en el H0, la media menor o igual que 4.500, eso se sabe, ¿cierto? Y me dicen que el investigador dice, ¿existe suficiente evidencia para concluir que la media es mayor a 4.500? Que la media es mayor a 4.500. Eso planteamos, ¿cierto? Eso se plantea. ¿Nos hablan de algún nivel de significancia que concluyamos? ¿Nos hablan de algún nivel de significancia que concluyamos? ¿O lo establecemos? No, Ya. pero se Vamos a establece con el 5. 5%. Entonces ahí le colocamos 0,05. ¿Ya? Si ustedes le colocan 0,05, no le coloquen ahí el por ciento. ¿Ya? Ahí no le colocan el por ciento. Cuando ustedes le colocan alfa 5%, ahí le colocan el por ciento. Entonces ahí sería 5%. Ahí sería 5%. ¿Ya? Profe, disculpe. Sí, Si nosotros no le ponemos 5 o le ponemos menos, ¿también estaría correcto o no? sí, también. Si ustedes suponen un nivel de significancia del 3, ¿cierto? Cuando no les dan, también, ¿cierto? Ok. Siempre cuando no, sí, siempre cuando no dan uno lo asume, pero yo se los voy a dar en la prueba, no se preocupen. Ahí en la prueba yo se los voy a dar para que así todos puedan tener después, ¿cierto? La respuesta en la misma conclusión, en base a la misma probabilidad de cometer el error tipo 1. Luego, ¿nos dan los datos o no? Sí, ¿cierto? Nos dan los datos. ¿Cuánto sería el promedio muestral? ¿Cuánto sería el promedio de la muestra? Nos dan el contenido de nitratos y debemos, ¿cierto?, saber el promedio muestral y también tenemos que calcular la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Entonces ahí yo se los voy a dar. En la calculadora ustedes lo pueden calcular o en el Excel, ¿cierto? Y los datos muestrales, ¿cierto? En el paso 3. Vamos a hacerlo por paso para que así puedan ir ustedes, ¿cierto? También no perdiéndose en los pasos, ¿cierto? Nos dan un tamaño de muestra de 10. Hay que calcular el promedio de la muestra, nos dan los datos, ¿cierto? Que sería 1283,30. Hay que calcular la desviación estándar, nos dan solo los datos, ¿cierto? La desviación estándar es de 516,206. Y a través de esos datos muestrales, nosotros ahora el paso 4 nos hablan del supuesto, ¿no? Doctora, Sí, en la pregunta, ¿dónde aparece que son 10 lechuguitas? acá. El contenido de nitrato acá. De la procedencia. Ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí nos dan los datos. Ah, ya en la tablita. Perdón, Sí. ya, gracias. No, no hay problema. No hay problema. Si cualquier duda que ustedes tengan, la más mínima que sea, ustedes vayan consultándola. No se queden con la duda. No se queden con la duda. A través de ahí tenemos, ¿cierto?, el tamaño de la muestra y calculamos a través de esos datos el promedio muestral del contenido de nitratos y la desviación estándar muestral también del contenido de nitratos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, no nos hablan de los supuestos, se asume, vamos a asumir que el contenido de nitratos, ¿cierto?, se tiene semejanza con la distribución normal. Se distribuye normalmente para poder ocupar, ¿cierto?, el supuesto para poder ocupar el estadístico de Student, es que mis datos se asemejen a la distribución normal. Entonces lo vamos a asumir, se asume, ¿cierto?, que el contenido de nitratos, se asume que el contenido de nitratos
que el contenido de nitratos se distribuye normalmente. Entonces eso indica que nuestros datos tienen un comportamiento semejante a la distribución normal, ¿cierto? Que ahí eso es el supuesto fundamental para poder ocupar el estadístico T-de-Student. Entonces, el paso 5 viene a calcular el test, ¿cierto? Calcular el test estadístico, el test T-de-Student. Entonces, el T es igual a ¿cuánto? Al promedio muestral. Le restamos el valor hipotético que nos dan, ¿cierto?, en la media, sobre la desviación estándar, ¿cierto?, muestral, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces ahí, ¿cierto?, reemplazamos los datos que nosotros tenemos y sería el promedio muestral 1283,3. Le restamos la media poblacional, que sería, ¿cuánto sería el valor hipotético, chiquillos? El valor que estamos planteando, ¿cuánto sería? 4.500. 4.500. Entonces eso lo reemplazamos, ¿cierto? Acá, 4.500, y eso lo dividimos por la desviación estándar, 516,206, y eso lo dividimos por la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10. Entonces ahí nos da un valor, ¿cierto? ¿A qué valor de t van a llegar? Calcúlenlo. Este se distribuye, ¿cierto? Tiene distribución T-de-Student con n-1 grado de libertad. Con n-1 grado de libertad. ¿Cuánto el valor de t que van a llegar? El valor del estadístico T-de-Student. ¿Sería bien si da un valor negativo? Por supuesto. ¿Qué valor te da? Es negativo, ¿cierto? 19,70. 19, dejémoslo en 3, 19,706, ¿cierto? Dejémoslo en 3 decimales también el valor del estadístico. Y eso se distribuye ¿cuánto? Te estudien con cuántos grados de libertad se distribuye ese valor. Nueve. Con 9, muy bien, ¿cierto? Con 9 grados de libertad. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que calcular el valor P, ¿cierto? El valor P se calcula en base a la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuánto sería el valor P? La probabilidad de cuánto. El paso 6, ¿cierto? El paso 6 viene el valor P. Y eso sería igual a la probabilidad de el T con la dirección de la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la dirección de la hipótesis alternativa, chiquillos? ¿Cuál sería la dirección de la hipótesis alternativa? Si miramos O sea, la Literal. hipertensión, pero hacia la derecha, ¿cierto? Nosotros vamos al paso 1, ahí, y vemos que la hipótesis alternativa, ¿cierto?, tiene una dirección unilateral superior. Entonces, esa misma dirección va a tener el valor P, ¿ya?
esa misma dirección va a tener acá el valor P, mayor al valor de T observado que nos dan. ¿Cuánto es el valor de T observado que nos dan? El T calculado, que calculamos en la parte anterior, menos 19,706, ¿cierto? Menos 19,706. Entonces lo buscamos, ¿cierto? En la probabilidad de la T acumulada en el R Commander. Vamos al R Commander. Acá en distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, y vamos a calcular una probabilidad T acumulada, una probabilidad, ¿cierto?, de la T de student acumulada. ¿Cuál es el valor de la variable? Es menos, ¿cierto?, menos 19.706. Menos 19.706. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 9 grados de libertad. ¿Ya? ¿Y qué dirección? Hacia la derecha, ¿cierto? Es superior, unilateral superior, la misma dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, por tanto, ahí le colocamos aceptar, y nos entrega, fíjense el valor P que nos entrega. Entonces es importante cuando el valor P es tan grande esa probabilidad, ¿qué es lo que hace el programa? ¿Cierto? Lo calcula con la probabilidad máxima. Pero para efectos de interpretación, ¿cierto? Para efectos de interpretación, acá uno le coloca, para efectos de interpretación, uno acá le coloca que el valor P, es mayor que 0,999. ¿Ya? Es tan grande esa probabilidad que el valor P es mayor que 0,999. Tantos 9 tiene, ¿cierto?, que no alcanza a dimensionar la cantidad de 9 y el programa lo corta como en la probabilidad máxima, en 1. Entonces, por tanto, es tan alto, es tan grande este valor, ¿cierto?, mayor que 0,999. Entonces, por tanto, eso va a ser mayor que el nivel de significancia, ¿cierto? Que en este caso lo definimos como un 5% mayor que 0,05. Entonces, por tanto, ¿qué decisión vamos a tomar en el paso 7? ¿Qué decisión se toma, chiquillos? Como el valor P es tan grande, como el valor P es mayor que 0,999, ¿cierto? O sea, es tan grande que es mayor que el nivel de significancia, que la probabilidad de cometer el error tipo 1, entonces, ¿qué se decide? Por tanto, ¿cierto? ¿Se rechaza o no se rechaza H0? No se rechaza. Muy bien. Por tanto, ¿cierto? No se rechaza H0. Muy bien. Y luego viene la conclusión, ¿cierto? Nos preguntan, ¿existe suficiente evidencia para concluir que la media del contenido de nitrato es mayor a 4500? ¿Existirá suficiente evidencia? Entonces ahí, ¿cierto? En la conclusión, con un 5%, de significancia, se concluye que la media, que no existe, ¿cierto?, suficiente evidencia estadística, que no existe suficiente evidencia estadística, para decir que la media del contenido de nitrato en las lechugas,
que la media del contenido de nitrato en las lechugas en las lechugas es superior a 4500. ¿Ya? No existe suficiente evidencia estadística, porque nosotros no rechazamos, ¿cierto?, a H0. Entonces, por tanto, al no rechazar H0, efectivamente no es que estemos diciendo que es menor o igual. Lo que nosotros estamos probando, lo que el investigador está, ¿cierto?, nos está planteando en sí que lo tomemos como H1 es que la media es mayor. Por tanto, si no rechazamos, uno siempre concluye con respecto a H1. La conclusión, el paso 8, es con respecto a la hipótesis alternativa. Ya, chiquillos, nunca se les olvide. Y el paso, ¿cierto? 7, la decisión es con respecto a H0. Ahí uno decide rechazar, ¿cierto?, H0 si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia. ¿Ya? Y uno no rechaza H0 si el valor P es mayor que el nivel de significancia. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, de esa forma se va, ahí ustedes le pueden ir colocando, yo ahí le fui colocando numeritos a los pasos para que no se perdieran, pero ustedes, ¿cierto?, pueden ir haciéndolo sin número también en la prueba, ahí para que lleguen ya al final, al último paso, y ahí uno concluye con respecto a H1. O sea, no existe suficiente evidencia estadística para decir que la media del contenido de nitrato en las lechugas, ¿cierto?, es superior a 4500. Todo eso basándonos en ¿qué? En un 5% de significancia, en la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Ya? ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Alguna duda de este ejercicio, chiquillos? ¿Está claro? ¿Se perdieron en algún paso? No, profe. Ya, ¿está claro entonces? Ver las direcciones, ver todo, ¿sí? Entonces, mañana, ¿cierto? La prueba es a las 10:50. A las 10:50 la pueden comenzar a trabajar y la pueden trabajar en pareja, ¿cierto? Y si quieren trabajar la de uno también individualmente, lo pueden hacer. Y mañana entonces nos conectamos para entregarle las instrucciones entonces de la prueba. Mañana a las 10:50. Y ahí ya los que están listos, ojalá les vaya bien mañana para que mañana queden listos. Mañana cerramos las clases, ¿cierto? O sea, mañana ya, o sea, esta es la última clase. Eh, un gusto tenerlos como alumnos, chiquillos. Siempre ustedes están consultando, siempre participaron en las clases, así que los quiero felicitar en eso porque rara vez dejaron de responder. Siempre ustedes respondían. Siempre respondían las clases cuando uno preguntaba, ustedes iban respondiendo, siempre van respondiendo, son participativos. Entonces, por lo menos lo que percibí en este curso son bastante participativos y también tienen la confianza de preguntar cuando no van entendiendo. Entonces, eso es bueno en el alumno, es bueno que vaya preguntando lo que no va comprendiendo, para que el profesor inmediatamente, ¿cierto? No, ustedes no se queden con la duda, ¿ya? Entonces también sigan así en el resto, ¿cierto? En el próximo semestre que puedan seguir, ¿cierto? Participando también en todas las clases. ¿Alguna duda otra antes de cerrar, chiquillos? Profe, Sí, una pequeña consulta, pero es de probabilidad. ¿ya? No, es que algo pequeño. Por ejemplo, si tengo la probabilidad de éxito de un ejercicio, digamos que tengo una tarea de que si al llevarla a ¿Mm? cabo tiene una probabilidad de éxito de 2,5%. ¿Cómo ¿Ya? puedo calcularla? 0,025. ¿Mm? Sí, ¿cómo puedo
calcular las veces mínimas necesarias para que me asegure un éxito, por así decirlo. No sé si me explico. Ahí trabajas con la binomial, cuando te hablan de la probabilidad de éxito. Te dan el número de repeticiones. O sea, no, me pide calcular el número de repeticiones necesarias para que exista un éxito al menos, para asegurar una vez. Ah, claro, ahí lo vemos después. Sí, es una probabilidad en base a una binomial. Ah, ok. Sí, la distribución binomial en la unidad que la vimos en la unidad anterior, en la unidad 2. Sí, Sí, sí. Ahí después me llamas, llámame después de la clase y ahí lo vemos. ok. Ya, ¿alguna duda de la materia, chiquillos? ¿De la prueba de mañana? Sí. Yo quería hacer otra duda, una consulta sobre otro tema. Ya, en Acerca las de la consultas. prueba, de Sí, la prueba 2. ya. ¿Para qué fecha quedó? Para los que se adherieron a la paralización, Sí. para el miércoles 12. Ah, ya vale, profe. Sí, y para los que me deben, ¿cierto? Pruebas, la 1, o si mañana no rinden mañana la prueba de mañana, hay una prueba recuperativa acumulativa que entran todas las unidades para el jueves 13, el día después, el jueves 13. Ya entonces para ese miércoles 12, yo les voy a tomar la prueba a los chiquillos que se adherieron a la paralización, a los alumnos que se adherieron solamente de la unidad 2, el miércoles 12. Solamente correspondiente a esa unidad, ¿ya? Y el jueves 13 es la recuperativa acumulativa, la fecha, ¿cierto?, que teníamos para aquellos alumnos que no han rendido o aquellos alumnos que ¿cierto?, se inscribieron tarde en el curso y no pudieron, no alcanzaron a rendir la prueba 1. También, ¿cierto?, ellos para que puedan tener esa nota tienen que dar la recuperativa acumulativa el jueves 13. ¿Ya? Y si alguno no la rinde mañana, ¿cierto? Y algunos de los que, los de la paralización, ¿cierto? Esos entran solamente en la unidad 2, el miércoles 12. Y el jueves es para aquellos que no rindieron la 1, la 3, ¿cierto? Y ahí les entra toda la materia, la recuperativa acumulativa. Y el examen sería la semana siguiente, el miércoles, o la fijamos para el jueves. El examen, parece que para el jueves, ¿cierto? El jueves 19, jueves 20. Me parece que está fijado para el jueves 20 el examen. Revisémoslo. Profe, ¿hay exhibición? Sí, sí, por supuesto. Si con el 70% les da sobre 4, de 4 hacia arriba, la nota del examen se lo reemplaza por el promedio. Ah, pero con una nota roja, ¿o no? Sí, sí. Ah, Si ya. te alcanza, si con el 70% te alcanza de 4 y más, si no te alcanzara con el 70%, ahí tienes que rendir examen para que te alcance con el 30% a aprobar. ¿Ya? Vamos a revisar Gracias. el... Sí, no hay problema. Profe, Sí, ¿cómo son las notas? aquí te la muestro al tiro. Déjame revisar la fecha para aclarar la fecha del examen, que no recuerdo si lo dejé para el miércoles 19 o para el jueves 20, el examen. Déjame revisarlo en la planificación y te muestro al tiro las notas, las columnas. Entonces, ahí está la ponderación. Veamos la ponderación ahí. La prueba 1 vale un 20%, ¿cierto? Un 20% que la rindieran. La prueba 2 también vale un 20%, que también la rindieron y los chiquillos que se adherieron a la paralización me la tienen que dar el miércoles, ¿cierto? Esa vale un 20%. La prueba 3 de mañana, ¿cierto? Vale un 30%. La prueba 3 de mañana vale un 30%. Ahí suman un 70%, ya un 70%. Si con ese 70% ya de mañana, con la nota de mañana les da sobre 4 con las ponderaciones, se les da de 4 hacia arriba, se exhiben, quedan listos. Si no les da el 4, ¿cierto? Si llegan a un 3,9, 3,8, 3,7, tienen que rendir esta prueba acumulativa, ¿cierto? Recuperativa acumulativa. Profe, Sí, una pregunta. perdón, el examen.
¿Mm? Si en la prueba de mañana me saco un rojo, pero igual me da un 4, ¿me eximo igual o no? Sí, si con el 70% te da el 4, si tienes notas altas y no sé, pues te da un rojo y te alcanza, te da un 4,1 con el 70%, te eximes. Ah, Te ya. ex- Sí. Ya, Y gracias, entonces profe. la nota del examen que aparece en el SIMBAD, la última, que dice nota 4, me parece, nota 4, 30%, ese es el examen. Ese es el examen, la PAF. Entonces, ahí a aquellos alumnos que se eximen se les reemplaza por el promedio que les dio. Ya, si no se alcanzan a eximir, ¿cierto? Si no se alcanza para eximir, entonces no tienen que rendir el examen. Si con el 70% no les alcanza, tienen que rendir el examen para que ahí, con la nota del examen, ahí hacemos el 100%. Les alcance para poder aprobar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahí estaría el 20 de agosto, entonces, el jueves 20 dejé el examen. Ahí no me Profe, acuerdo. otra ¿Sí? consulta, que quedé con la duda, no la entendí muy bien. ¿La prueba es en pareja? ¿O qué Sí, onda? la prueba es optativa de pareja, pueden trabajarla de pareja. Como opción, si la quieren trabajar solos, la pueden trabajar solos también. Pero máximo de 2 alumnos. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Profe, Sí, una consulta es que de un compañero que no puede activar su micrófono. Consulta, sí. si usted va a ser la misma profe para el próximo semestre de estadística igual, ¿o no es No, seguro? no voy a hacer yo. No, no. Ah, Sí, no voy a hacer yo. Me parece que va a ser el profesor Darían Martínez, parece que va a ser. Profesor Darían va a ser el profesor del próximo semestre. Sí, ok, ok, sí. profe, muchas gracias. Ya, ya chiquillos, que estén muy bien. Profe, Entonces, sí, disculpe, mañana la prueba ¿de qué hora hasta qué hora va a durar? Más o menos. van a comenzar con las instrucciones, que nos conectemos, nos demoramos como 10 minutos las instrucciones, comienzan a las 11 a realizarla como hasta las 4, 16, hasta las 16 les doy de tiempo. Ya, profe, gracias. Sí, me la mandan al correo. Si se pasan de las 16 horas, recuerden que ahí se va descontando, comienzan de un 6, ya no comienzan de un 7. Si ustedes le entregan un ejemplo a las 4:30, no, porque es harto tiempo que les doy de desfase, ¿cierto? Harto tiempo. Eh, en sí, la prueba dura máximo 2 horas, antes termina. Entonces les doy un poco más, harto más les voy a dar, correspondiente, ¿cierto? Al desarrollo que deben realizar, pero, y más que va a ser en pareja, entonces no pueden entregarla más de las 4. ¿Ya? Si la entregan, ahí ustedes van a tener, comienzan de un 6. Cada hora que se van atrasando, ¿cierto? Van comenzando de un 6. Ya, chiquillos, y después, posteriormente, si la entregan a las 6, comienzan de un 5, y así va bajando la nota. Ya no comienzan de un 7. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? No, profe. Ya. Creo que Ya, chiquillos, cuídense mucho. Nos estamos viendo no. entonces mañana. Que les vaya muy bien hoy día en sus clases. Chao. Hasta luego, profesora, que esté bien. Chao, profe.